Muy buenas compañeritos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania, la retórica de los objetos. Mi nombre es David Alejandro Bajardo. Bueno, yo soy Santiago Nicolás Armenta Garcés. Y Alejandra Zambrano. Bueno, entonces, la tabla de contenido va a ser dividida en estas bases, ¿no? Éxito ucraniano, el fracaso ucraniano, contexto real, retórica visual y la bibliografía. Bueno, yo voy a presentar el punto número uno, que sería el éxito ucraniano. Por favor, sigue. Bueno, Ucrania comenzó una ofensiva a gran escala para recuperar territorios tomados por Rusia. Como podemos ver aquí, crean una contradefensa, o sea, van a defender los territorios como tal. Aquí está la fecha del autor, del periodista que lo buscó, que buscó la información, y voy a darles un poco de contexto sobre esta imagen. La controversia de Ucrania en la frontera oriental ocupada por Rusia comenzó con afirmaciones contradictorias respecto al éxito de la campaña. Las autoridades de defensa de Rusia afirmaron que repelieron una ofensiva a gran escala de las fuerzas ucranianas en la región Donetsk, mientras que Kiev aseguró que las tropas avanzaban alrededor de Bakhmut, mientras minimizaba la importancia de sus acciones ofensivas. ¿Qué quiere decir con esto? Que buscaban la manera de defender sus respectivos territorios, ¿cierto? Por favor, sigue con la otra. Bueno, Kiev anuncia la liberación de 7 localidades desde el inicio de la controversia. Como decía, aquí Ucrania se está defendiendo de Rusia, está contraatacando, no se está quedando solamente esperando a que los ataquen sin hacer nada, ¿no? Entonces, aquí está el autor, la fecha de realización como tal. Pues que Kiev se anuncia la liberación, como mencioné anteriormente, y el contexto de este, pues se puede basar en varios aspectos, pero voy a resumirlo lo más que pueda. Por ejemplo, el nivel del agua de los estanques en la central nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania sigue siendo estable a pesar de la caída del embalse de Kohavak, del líder de Corea del Norte. Ha abogado por una cooperación más estrecha con Rusia por defender la paz y la seguridad global. La destrucción de la presa de Novakov ha dado una ventaja militar a Rusia en Ucrania. O sea, han tenido bastante poder en ese momento, pero pues Ucrania ha sabido mantenerse para no caer como tal. Siguiente, por favor. Esta marcha ofensiva de Ucrania al sur Zaporilla. Bueno, aquí como podemos ver en la imagen, ya como tal están en totalmente guerra, ¿no? En la ofensiva que tienen en esas zonas, Zaporilla. Ahí está la ficha bibliográfica, como dije anteriormente, la marcha ofensiva y, bueno, el autor, Andrew Carey. Y como tal, pues aquí es un poco más resumido, pero pues voy a dar un poco más de contexto. En contraste, durante la mañana de ese viernes que había pasado, Simon de Gaulle, uno de los más leídos de un grupo de periodistas y propagandistas rusos que cubren la guerra, a menudo agrupados los bloqueos militares de Rusia, informó a las Fuerzas Armadas de Ucrania que habían logrado avances del sur de Orivig hacia la ciudad Tomak, en territorio controlado por Rusia. La situación que enfrenta a fuerzas rusas, pues como tal, fue muy grave. Más que todo, la atención se concentró en esa parte de la línea del frente durante meses, por el hecho de que la actividad ucraniana se haya eh, intensificado, no, pues no es como tal ninguna sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esta imagen? Que como tal hubo ahí un bastante conflicto en esos ciertos territorios, pero ahí Ucrania realmente salió exitoso para ese momento como tal. Por favor, continúa. Y ya aquí pues pasa mi compañera a explicar este punto.
Bueno, yo voy a hablar sobre el fracaso ucraniano. Para empezar, tenemos esta imagen que por frase de acompañamiento lleva que en las últimas horas, en las últimas 24 horas, las fuerzas de Kiev alcanzan al ejército ruso a discutir armamento ucraniano, a destruir armamento ucraniano. Pues en este contexto se da de que primero Rusia pierde la dirección hacia Donetsk en 600, más de 680 de sus combatientes. A mediados de esto fueron atacados tanques y otros armamentos blindados. Así comunicó el Ministerio de Defensa rusa. Acá se interpreta cómo se ven los tanques destruidos, que son armamento ucraniano, dejando visualizar cómo, cómo interpretan a ellos de que necesitan o quieren que las defensas ucranianas estén débiles y sin armamento. Ya pasando a la otra, se anuncia de que Rusia anuncia un intento fracasado de la ofensiva ucraniana. En esta imagen, Ucrania intenta una ofensiva en escala contra Rusia para alcanzar territorio. Este territorio se da en Donetsk, que es uno de los epicentros de los ataques últimamente. Pues acá Ucrania no tiene éxito y pierde armamento y soldados, con esperanza de vencer a Rusia, pero a la vez sufriendo muchas bajas de muchos soldados. Se dan 300 militares ucranianos, se bajan 16 tanques, 26 vehículos y 14 vehículos blindados. Como se interpreta también, se quiere dar a ver como a Rusia, como a Ucrania, sin defensiva, sin que se están quedando sin armamento, dándole más fuerza a Rusia y dejándolos ver como que son los fracasados. En esta podemos ver un dron, un impacto. Un Lancer ruso reduce a cero un sistema de antiaéreo Iris-T de Ucrania. Un dron ruso intercepta un equipo de sistema antiaéreo de Ucrania, escondido, que ellos localizan las fuerzas aéreas. Este dron está capacitado para tener un blindaje y una proyección de más de 40 kilómetros, así que no fue tan difícil interceptarlo, pero también los dejaron con una baja muy significativa, ya que este sistema aéreo era una base clave para su intercesión con los rusos. Lo dejo con mi compañero Santiago. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar más o menos de lo que está pasando realmente en el frente. Y pues con base a lo que con lo que hemos visto anteriormente, pues hemos podido ver básicamente pues las dos perspectivas que se tienen del bando ucraniano. Uno los muestran como que están avanzando, están logrando resultados. Y también de esto depende mucho del medio del que lo diga. Por ejemplo, las imágenes que mostró mi compañero pertenecientes a CNN, a El País, que son medios occidentales, pues, CNN siendo americano y El País siendo pues un medio español, pero un medio español que es miembro, que como ustedes sabrán, España es miembro de la OTAN, por lo tanto está a favor de que Ucrania gane la guerra, mientras que los que ha mostrado mi compañera,
que reflejan más como un fracaso que no están logrando ese empuje, pertenece más que todo a medios como RT, que es el Russia Today, que muestra pues básicamente que es un medio básicamente que es financiado por el gobierno ruso o Sputnik, que es lo mismo. Entonces pues, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces vamos a empezar. Para iniciar vamos a mostrar una gráfica del grado de desgaste que ha padecido Ucrania por el momento a lo largo de la ofensiva. Que pues para entender en qué situación se encuentran, ¿no? Para iniciar, sabemos que se habla de un máximo de 12 a 9 brigadas ucranianas preparadas para la ofensiva y podemos aplicar la regla del tercio de los cuartos, es decir, que una fuerza pierde su capacidad de combate una vez ha perdido una cuarta parte de su fuerza o un tercio de su fuerza, o si se quiere llevar las cosas al límite, hablamos de la mitad de su fuerza, aunque esto último ya es peligroso, ya que pues debilita pues también la línea. Este indicador nos va a decir en qué estado se encuentran los ucranianos. Y bueno, cada una de estas dos gráficas que podemos ver representa una horquilla. La de la izquierda indica 48 batallones, es decir, 12 brigadas, mientras que la de la derecha indica 36 batallones, es decir, 9 brigadas. ¿Cuánto ha perdido Ucrania en número de vehículos? Por lo que sabemos por fuentes abiertas, es un número indeterminado de vehículos, ya que es algo difícil de confirmar, porque, por ejemplo, un helicóptero ruso que a 7 kilómetros ha destruido un blindado, pero nadie va a ir a tomarle una foto, y pues, por supuesto que los ucranianos no lo van a hacer. Y pues, teniendo en cuenta esto, podemos asumir un aproximado de 3 batallones destruidos. En términos totales, es un alrededor de unos 90 blindados. Por lo tanto, tenemos el total de batallones para en función del número de brigadas y nos da el número de desgaste. Es decir, entre un 25 y 33%, entre un 25 y un 33% es lo mínimo para decir que los ucranianos pueden estar planteándose frenar la ofensiva. Esta regla que les había mencionado anteriormente se basa en que las unidades son ternarias. Pueden constituirse de 3 o 4 batallones de maniobra. Entonces, en función de lo que sabemos, una cuarta parte de las bajas indica que han quitado uno de cada 4 batallones. Es decir, que la brigada ha perdido pues su entidad. El punto de todo esto es que el número de batallones perdidos en función del número de brigadas equivale a lo que se ve en la gráfica. Y mientras se mantenga por debajo del 25%, no podemos decir que la ofensiva se encuentra en una situación de agotamiento, por lo que nos permite poner en perspectiva las bajas vistas hasta el momento. Esta es la situación, pues, hasta el momento. Entonces las bajas sufridas por Ucrania son importantes, pero no son definitorias. Siguiente diapositiva, por favor. Por ahora no se ha conseguido ningún tipo de éxito ofensivo importante. Esto por un lado. Para que nos hagamos a la idea sobre los tiempos, lo normal es que toda la ofensiva al ritmo que va pueda alargarse entre 2 y 3 semanas, como mucho. Es decir, que a finales de junio, como muy tarde, ya podremos hablar de resultados. Por lo que ahora es muy pronto para juzgar, por ejemplo, ahorita es muy pronto para juzgar. Por ejemplo, los rusos han pasado un montón de meses en Bakhmut. Y pues hay que darle tiempo para saber si una ofensiva ha fracasado o no. Esto se va a medir por los resultados divididos entre las bajas. Pero no piensen que la situación de Ucrania es mala, pues porque hasta ahorita se ha dado esa perspectiva. Pero, por ejemplo, la situación en el saliente, que es la imagen que vemos ahí, era la más vulnerable para Rusia. Y se acaba de materializar esa vulnerabilidad. Por ejemplo, ya podemos confirmar cómo de nuevo Novodonetsky está en manos ucranianas y otras varias localidades entre las que se encuentra Blaholte, Neskuchigny, y ahora hay más presión sobre Starosabel, si no es que ya ha caído, y en la misma situación se encuentra Makarivka. Listo, siguiente. El Word.
Bueno, aquí vemos la retórica visual en la que pues hicimos pues las imágenes, ¿no? Y pues en todas ellas pues se ve pues evidentemente al ejército ucraniano en diferentes situaciones. Por ejemplo, en una de las imágenes vemos cómo han destruido una de las patrullas que está conformada por Leopards y por los tanques americanos Bradley. Y pues en otra vemos cómo se ve que los ucranianos están avanzando muy rápido en un vehículo que si no me equivoco es un LTP. Después ahí vemos que claramente pues cómo está conformada la retórica, mientras unos hablan de un éxito ya que pues está logrando avances, muestran a los soldados así valientemente peleando, que avanzan, y por otro lado pues muestran que están como fracasando, ¿no? Que están destruyendo, están perdiendo muchos vehículos, les están destruyendo el armamento occidental, etc. Pues con tal de demostrar pues que no van bien, ¿no? Y pues a esto básicamente se reduce. Por un lado se muestra que está logrando y en cierta forma también tienen razón. O sea, en unos lados están consiguiendo avances, pero en otros lados también digamos que están perdiendo bastante equipamiento. Pero como les había dicho anteriormente, es muy pronto para decir que esto ha fracasado o ya triunfó. Pues ya este sería el final de la presentación. Ahí le dejamos la bibliografía. PowerPoint, por favor. Ahí está la bibliografía. Y muchas gracias por su atención. Y eso sería todo. Listo, muchas gracias. Gracias.